Sus negociaciones tenían por objeto manifestar el desacuerdo japonés con la Convención sobre Limitación de Armamentos Navales, suscrita en 1922 por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y un reluctante Japón. A raíz de la Primera Guerra Mundial, con la esperanza de evitar un nuevo conflicto de proporciones mundiales, las grandes potencias navales se reunieron a fin de negociar una serie de tratados acerca de la limitación de armamentos navales. Estos tratados pretendían reducir no solo el tamaño de las flotas, sino también el de los buques, su artillería y su velocidad. El Tratado de Washington había establecido las dimensiones relativas de las flotas de las tres mayores potencias navales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, en una proporción de 5-5-3, siendo la japonesa la más reducida. Las potencias occidentales justificaron la resolución argumentando que mientras que Estados Unidos tenía que dividir su flota entre el Atlántico y el Pacífico y Gran Bretaña poseía un imperio a escala global, Japón tan solo era una potencia regional cuya flota se circunscribía a Extremo Oriente y las aguas del Pacífico. Convencidos de que con tan limitados recursos económicos, Japón jamás lograría imponerse en la carrera armamentística que libraba con Estados Unidos, muchos oficiales de la Marina Imperial, Yamamoto entre ellos, habían apoyado el acuerdo. Sin embargo, una influyente facción detractora del tratado lo consideraba una restricción injusta y una afrenta contra las legítimas ambiciones de Japón como potencia mundial en ciernes. Japón había llegado a ser socio del que podría denominarse Club de las Grandes Potencias Imperialistas y podría establecerse una comparación con una partida de póker. Aquí está el joven Japón que llega, aprende a jugar, parece que tiene buena mano y acaba jugando bastante bien. Pues en el Tratado de Washington dijimos, no, vamos a cambiar las reglas del juego. Todo el mundo va a desechar sus proyectos de construir más barcos grandes. Y por cierto, Japón te vamos a obligar a aceptar una proporción menor que la de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero a los japoneses les dio la sensación de que, precisamente cuando les estaba yendo muy bien en esta partida de póker, los tipos que más se jugaban, los que tenían todo el dinero, habían dicho, vale, se acabó la partida, vamos a jugar a otra cosa. Los opositores al tratado lo consideraron un agravio inaceptable contra el orgullo nacional de Japón, un tremendo desprestigio. El descontento suscitado en Japón por los tratados de limitación de armamentos navales, a pesar de haberlo suscrito, provocó una asombrosa crisis política que supuso el derrocamiento de varios gobiernos y el inicio de una serie de asesinatos políticos de quienes apoyaban las limitaciones y los tratados perpetrados por quienes propugnaban el rearme. No obstante, en lo que ambas facciones coincidían era en que, dado que el tratado limitaba el número de navíos de las armadas, debían procurar hacerse con los mejores barcos y armas posibles. Sacrificaron la cantidad en aras de la calidad. Fabricaron naves que sencillamente eran superiores a las del resto del mundo. En algunas ocasiones llegaron a engañar deliberadamente al resto del mundo acerca de lo que estaban construyendo, aunque también buscaron otras alternativas, como el submarino y la aviación naval. Entre los años 20 y 30, los japoneses reunieron la mayor flota de portaaviones del mundo. Comenzaron a hacer pruebas y a perfeccionar el uso de la aviación naval como instrumento bélico. Desarrollaron un nuevo tipo de arma, el torpedo de largo alcance, más veloz y de mayor alcance que los proyectiles submarinos de cualquier otra nación. El torpedo de más de 3 toneladas de peso y un diámetro de más de 60 centímetros funcionaba con oxígeno. La Marina japonesa tuvo que consagrar una tremenda cantidad de tiempo, esfuerzo, reflexión y proyectos de ingeniería para lograr que los conductos del interior del torpedo tuviesen la calidad y la eficacia suficientes como para emplear una sustancia tan volátil. Además, el torpedo tenía la ventaja de no ir dejando una estela. Cuando te lo lanzaban, no veías por dónde venía. También inventaron el submarino de bolsillo, una pequeña nave capaz de alcanzar una gran velocidad. Entraba en combate a una velocidad de 21 nudos, disparaba sus torpedos y alcanzaba a la flota enemiga. El propio contraalmirante Isoroku Yamamoto fue uno de los promotores de esta búsqueda de la calidad, ya que impulsó el desarrollo de los portaaviones y la aviación de la Marina Imperial japonesa, que serían unos factores sumamente importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estaba emparentado con Gonbei Yamamoto, el ministro de Marina durante la restauración Meiji, persiguió estas metas con la misma pericia y la misma pasión que su tocayo.
Para cuando estalló la guerra entre Estados Unidos y Japón, Yamamoto ya había conseguido reunir una poderosa flota de portaaviones. Y lo había logrado pese a la firme oposición de sus colegas, que tenían fe en la batalla decisiva librada con grandes acorazados dotados de potentes cañones. Resulta difícil explicar cómo es que tuvo éxito, pero sobre todo se debió a su personalidad carismática. Pese a todo, la Marina Imperial continuó construyendo nuevos, enormes y potentes buques. Los más destacados eran los superacorazados Yamato y Musashi, diseñados a comienzos de la década de 1930. Tenían un peso de 60.000 toneladas, excediendo en más de 25.000 el límite establecido por el Tratado de Washington. Estaban dotados de unos monstruosos cañones de 45 centímetros y protegidos por un blindaje de 60 centímetros. Puesto que la economía japonesa era más modesta, la única forma de vencer en una batalla era construir un acorazado potente, muy superior a los buques británicos o los estadounidenses. Ese era el planteamiento en que se basó la construcción del gigantesco acorazado Yamato y más adelante el Musashi. Para alojar el Yamato durante su construcción, hubo que edificar en Kure un enorme dique seco que aún se usa hoy en día. Dado que excedían con mucho los límites impuestos por el tratado, los navíos debían construirse en el más estricto secreto. En aquellos tiempos todo el dique seco estaba cubierto por una enorme estructura de bambú sujeta con cuerdas de cáñamo. Se necesitó una cantidad tan desmesurada que se acabó con todas las existencias de cáñamo de Japón. El empeño surtió efecto. No sabíamos nada de ellos. Circulaban vagos rumores acerca de aquellos dos buques, pero poco más. Por supuesto, jamás obtuvimos una foto de ninguno de los dos barcos hasta 1944. Yamamoto se había opuesto rotundamente a la fabricación de estas naves. Dijo que en lugar de construir el Yamamoto y el Musashi, la Marina debería haber fabricado 1000 aviones de combate cero o 1000 bombarderos medios. Aunque Yamamoto lideraba la búsqueda de la calidad en la Marina Imperial, seguía apoyando firmemente el Tratado de Washington. Parte de las razones de su actitud pueden encontrarse en los años en que era un joven oficial. Yamamoto, conforme a la antigua tradición japonesa de enviar a sus oficiales de marina a aprender e intercambiar conocimientos, había viajado a Estados Unidos. Había estudiado en Harvard, había visitado sus astilleros, había trabajado con oficiales de marina estadounidenses y era un gran admirador de Estados Unidos y de su pueblo. De modo que advirtió a sus superiores que si Estados Unidos hacía acopio de todo su poderío industrial, sería un coloso al que los japoneses no tendrían esperanzas de derrotar. A pesar de los sólidos argumentos de Yamamoto y otros a favor del tratado, sus detractores acabaron imponiéndose. En 1934, Yamamoto fue enviado a Londres a fin de exigir nada menos que la paridad naval con Estados Unidos y Gran Bretaña. Su hondo sentido del deber no le dejó más opción que obedecer. Se trataba de una cualidad moldeada por su acervo. Su padre había sido un samurái empobrecido perteneciente al antiquísimo clan Nagoka que había combatido contra los partidarios del emperador en la Guerra Civil Japonesa de finales de 1860. Yamamoto era muy moderno y estaba muy occidentalizado en cierto sentido. Pero por otra parte, en lo más profundo de su fuero interno, llevaba el fortísimo sentimiento de pertenecer a la antigua casta samurái. Tal y como esperaban los líderes japoneses de la facción contraria al tratado, los estadounidenses y los británicos rechazaron la propuesta japonesa. Yamamoto abandonó la conferencia sabiendo que la guerra con Estados Unidos ya solo era cuestión de tiempo. Al cabo de unos pocos años, recaería sobre él la misión de planificar y dirigir esa guerra, una guerra que había tratado de evitar con todas sus fuerzas. Diciembre de 1941. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota de la Marina Imperial, ha lanzado un ataque aéreo sin precedentes en la historia de la guerra naval. Justo antes de las 8 de la mañana, el apacible silencio de una mañana tropical se ve interrumpido repentinamente por el terror de la guerra moderna. Iniciando un osado ataque sorpresa inaudito, cerca de 350 aviones de la Marina se abaten sobre la desprevenida flota del Pacífico estadounidense fondeada en Pearl Harbor, Hawái.
Las aeronaves procedían de una fuerza de ataque compuesta por 6 portaaviones de la Marina Imperial japonesa que habían logrado aproximarse a menos de 500 kilómetros del archipiélago sin ser detectados.